Hola gente linda, este video es para grabar algunas características, estudiar algunas características, analizar algunas características de las funciones racionales, y vamos a empezar analizando en profundidad la forma más básica de función racional, que es la función de proporcionalidad inversa, que es f de x igual a k sobre x, en donde k, bueno, tiene que ser un número distinto de 0 y x, vamos a ver que x no va a poder valer 0. Lo primero que hago cuando quiero analizar esto, si me piden analice esa función, analizar la función por un lado es construir su gráfica, eso es muy importante. Pero para poder construir su gráfica, lo que vamos a hacer es hacer algo de análisis. Vamos a ver cómo sería el dominio de la función. Vamos a ver cómo sería la imagen de la función. Vamos a ver lo que son los ceros de la función. Vamos a ver lo que es la ordenada al origen de la función. Vamos a ver lo que son las asíntotas. Toda función racional hay que analizar las asíntotas. Vamos a analizar el crecimiento. Y vamos a describir también sus intervalos de positividad. Todas esas cosas vamos a aprender a analizar de todas las funciones racionales en general. Vamos a empezar con esta, que es la estructura más simple. Uno de los recursos en matemática para empezar a establecer generalidades de las funciones o de una fórmula o de lo que fuera en realidad, incluso también generalidades aritméticas, es, en el caso de las funciones, identificamos cuáles son las variables, que son esa y esa. Esta es la independiente, a la que yo le voy dando valores, y esta es la dependiente, la que va obteniendo valores. Bien. Esto que está acá es un parámetro de la función, que va a ser un número que yo le voy a asignar. Ese número puede ser 1, 2, menos 3, menos 5. Entonces lo que voy a analizar es qué pasa si yo voy cambiando valores de k, cómo me van quedando las distintas gráficas. Y puedo empezar a establecer a partir de eso algunas generalidades. Ya vamos a hablar también sobre esto, que es una de las primeras cosas que tenemos que ocupar. Pero vamos a establecer algunas generalidades de esas funciones f de x, k sobre x. Para ello tengo acá diseñada una de las funciones. Tengo ya graficada una con un graficador. Fíjense, tengo graficada la función 1 sobre x, es decir, que le hemos dado el valor k, ese del que hablamos, el valor 1. Vemos el gráfico y nos damos cuenta que la gráfica pareciera acercarse a ambos ejes. No sé si lo alcanzan a ver. Se va acercando a ambos ejes, pero es como que, en rigor de verdad, nunca los toca los ejes. Si yo puedo hacer un zoom acá, si me deja, si nos dejan, y me lo voy acercando más y se van dando cuenta que, si bien es un espacio muy chiquito entre el eje y la curva, pero en realidad ese espacio, si yo lo sigo haciendo zoom y acerco, siempre lo voy a notar, nunca llega a tocar ese eje. Es como que se acerca, pero no lo toca. Eso pasa cuando x es 1. Podríamos preguntarnos si va a pasar alguna otra cosa diferente cuando x no sea 1, sino que x sea otro número. Entonces grafiquemos otra, con otro color, pongamos otra función, insertar una función. Vamos a insertar otra función, pero que en vez de ser 1 sobre x, sea por ejemplo 10 sobre x, ¿sí? 10 sobre x. Le cambiamos el número de k antes vale 1, ahora vale 10. Vamos a ponerle que esta tenga otro color, que no sea rojo, sino que sea verde. Si la distinguimos bien, le damos a aceptar. Y ahí tenemos la función 10 sobre x. Como notarán, no es muy diferente al gráfico anterior. Bien. Es más, si los alejo se parecen cada vez más. Está un poquito arriba del otro, pero en rigor de verdad, el comportamiento es más o menos parecido. Es como que se sigue acercando a los dos ejes, pero sin llegar a tocarlos. En realidad, si hacemos un zoom en el gráfico, nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Ve? Ahí, por ejemplo. Y de hecho, ya ahí se entran a aparecer más todavía las curvas. Hago zoom, 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 zoom. Y nos vamos dando cuenta que en realidad se despegan del eje a medida que me acerco más. Bueno, no me permite acercarme más el programa, sí. Sí, miren, ahí ya se despegaron las dos en realidad del eje. Es como que se van acercando al eje, pero en rigor de verdad no llegan a tocarlo. Y el comportamiento de las dos es muy parecido. Prácticamente igual, nada más que una está arriba de la otra por un poco, pero nada más. Ahí voy a volver a donde estaba originalmente.
Ahí casi está, bien. Ya tenemos graficadas dos de las funciones. Sigamos cambiando valores de K, a ver si sigue pasando lo mismo, es decir, eso que decía yo, de que se comportan muy parecidos, y podemos establecer algunas generalidades. Ahí estamos, bien. Ya tenemos las dos graficadas, una cuando K es 1, otra cuando K es 10. Ustedes podrían copiarlo esto y graficarlo para tenerlo de referencia y anotar la fórmula de cada una. Esta es f de x igual a 1 sobre x, la verde f de x igual a 10 sobre x. Insertemos otra función más, insertar función, insertemos una, a ver, vamos a correr esto del medio que me está molestando, andate para allá, bien, que sea de color amarillo y que la función sea, por ejemplo, ni 1 sobre x ni 10 sobre x, sino que sea, qué sé yo, una 3 sobre x, 3 sobre x, y la graficamos de amarillo. ¿Qué sucedió? Fíjense que sucedió, se ubicó al medio entre 1 sobre x y 10 sobre x, pero la forma en sí de la curva es más o menos la misma y el comportamiento es el mismo, como que se acerca al eje de y, al eje de ordenadas, el eje vertical, pero no se llega a tocarlo, sino que se acerca indefinidamente, y lo mismo pasa en el eje horizontal. Si ahora cambiamos por una fórmula en donde pongamos otro valor de K que no sea ni 1, ni 3, ni 10, sino que sea un valor negativo, por ejemplo menos 1 sobre x, vemos que sucede, ponemos menos 1 dividido en x y le damos graficar, pero esta vez lo vamos a hacer con un color negro. Bueno, no hay negro, gris. Si tiene que haber negro, ¿no? Fíjense, la menos 1 sobre x, que son estas dos ramitas grises, se comporta casi igual que la roja, nada más que cambia de cuadrante. En matemática, este cuadrante acá, en donde x es positivo y y es positivo, las abscisas y las ordenadas son positivas, se llama primer cuadrante, y así en sentido antihorario vamos para la izquierda, segundo cuadrante a este, tercer cuadrante a este y cuarto cuadrante a este. Fíjense lo que pasó. Las líneas grises están en el segundo y el cuarto cuadrante con una forma prácticamente igual, simétrica a la que tenían la curva roja en el primer y tercer cuadrante. Es decir, que es como que el signo negativo en realidad me las cambia de cuadrante las gráficas. Vamos a graficar una más negativa para ver si sigue pasando lo mismo. Pongamos, qué sé yo, menos 9 sobre x. Para también negativo, ahora acá sería menos 9. Y en vez de gris vamos a usar violeta o lo que sea eso. Creo que ya está. Bueno, ahí estamos. Ya tenemos otra. Fíjense, en los dos casos negativos las ramas quedaron acá, y en los dos casos positivos las ramas quedaron en el primer y tercer cuadrante, mientras en los dos casos de K negativo las ramas quedaron en el segundo y en el cuarto cuadrante. Bueno, eso va a suceder siempre, es una de las generalidades que podemos saber. Otra generalidad que nos podemos dar cuenta es que estas gráficas tienen dos ramas. Esta rama y esta otra rama. Se llaman ramas hiperbólicas. Todas las funciones racionales van a tener dos ramas hiperbólicas. Y las que tengan de la estructura que estamos estudiando, K sobre X, va a tener dos ramas hiperbólicas en el primero y tercer cuadrante si K es positivo. Y si K es negativo, lo va a tener en el segundo y cuarto cuadrante. Nunca van a tocar los ejes, sino que se van a aproximar indefinidamente a esos ejes, con lo cual las asíntotas siempre van a ser las mismas. Las asíntotas van a ser los mismos ejes, porque la asíntota era a la línea a la cual se acercaba la curva por alguno de los extremos. Y bueno, esta es la línea recta a la cual la curva se acerca por alguno de los extremos, y esta es la otra línea recta a la cual la curva se acerca a alguno de los extremos. Entonces, conclusión, que si siempre tenemos una estructura K sobre X, las asíntotas van a ser siempre el eje de las abscisas, que se llama X igual a 0, y el eje de las abscisas, que se llama Y igual a 0, y el eje de las ordenadas, que se llama siempre X igual a 0. También en todas el dominio va a ser el mismo, porque el dominio son los valores de la variable independiente, es decir, de X, pero los cuales existe alguna imagen. Si yo me paro acá y intento buscar una imagen, subo, corto la gráfica roja, encuentro una imagen acá. Lo mismo para la verde, me paro en 2, subo, choco acá, la imagen está por ahí, más o menos por ahí. Si me sigo acercando a la gráfica verde, lo que pasa es que cuando llego acá al 0, subo y nunca voy a tocar la gráfica ni verde, ni roja, ni amarilla, con lo cual el 0 nunca va a estar en el dominio de ninguna de las funciones, no va a pertenecer al dominio de ninguna. Entonces el dominio
de las funciones k sobre x va a ser siempre todos los números reales, porque todos estos números tienen imagen, todos estos números tienen imagen, es decir, si yo subo acá, corto la gráfica en algún lado, menos el 0. Eso es el dominio, van a ser todos los reales menos. Y la imagen lo mismo, porque la imagen son los valores de y para los cuales existe un valor de x. Entonces fijémonos, voy acá, corto la gráfica, bajo y llego a un valor de x. Pero si sigo ese proceso, cada vez me tengo que ir más lejos, tic, corto por ahí, obtengo un valor de x. Pero si ya me paro justo sobre el eje y sigo avanzando, nunca voy a tocar ninguna de las curvas, nunca voy a cortar. Con lo cual nunca voy a encontrar un valor de x que le corresponda a ese valor de y. Entonces cuando y vale 0, tampoco tiene imagen, es decir, la imagen también son todos los reales menos el 0 para este tipo de fórmulas. Lo que podemos ir anotando entonces algunas conclusiones en base al análisis de los gráficos, que son las siguientes. Entonces, ¿cuáles van a ser algunas de las conclusiones que hemos visto? Si yo tengo una función racional que es de proporcionalidad directa, es decir, que tiene estructura f de x igual a un número k sobre x, lo que acabo de ver es que siempre el dominio de esa estructura va a ser el dominio de la función f, va a ser igual al conjunto de los reales menos el 0. Eso también lo podemos haber deducido no solo a partir de la gráfica, sino a partir del álgebra. ¿Por qué? El dominio de una función, en general, está dado o por la situación problemática a la que se aplica o por una restricción matemática. Las restricciones matemáticas más comunes son que no se puede dividir por 0 o que no se puede calcular las raíces de números negativos o los logaritmos de 0 o números negativos. Logaritmo todavía no estamos hablando, raíces acá no estamos incorporando, entonces el único requisito es o por la situación problemática o por la restricción de dividir en 0. Bien, en matemática no puedo dividir por 0, y si me fijo que acá x es el denominador y x es mi variable independiente y los valores que puedo adoptar la variable independiente para los cuales existe una imagen es el dominio, entonces el conjunto de valores que puedo adoptar x claramente son todos los números reales menos el elemento 0. Es muy importante colocar esta llave al lado del 0. ¿Por qué? Porque a un conjunto no se le puede restar un número, a un conjunto se le tiene que restar otro conjunto. Por eso en realidad esto es el conjunto formado por el 0. El dominio son todos los reales menos el conjunto formado por el 0. La imagen dijimos que era igual, va a ser teórico la imagen, van a ser siempre todos los reales menos el 0, salvo que esté aplicado un problema. Por ejemplo, en la primera clase de esto, cuando trabajamos el problema de los kilómetros recorridos, del tiempo, en que tarda en recorrer un trayecto según la velocidad constante de la que lleve, y nos había quedado un gráfico así. En ese gráfico, de las dos ramas que normalmente tienen este tipo de gráfico, pues tendría que tener una rama así y otra acá, similar, simétrica, respecto de este eje, sería simétrica. Este punto tiene su simétrico ahí, este punto tiene su simétrico como que se copia ahí, este punto tiene su simétrico ahí, y así. Bueno, la cuestión es que esta otra rama no estaba porque el problema era aplicado a velocidad y tiempo, y no tenía sentido hablar de velocidad negativa ni de tiempo de recorrido negativo. Por eso el problema también da restricción del dominio, pero acá estamos analizando solamente la estructura algebraica. Si hubiese sido aplicado a este problema, hubiese dicho el dominio son los reales solamente positivos, y la imagen en ese problema los reales positivos, y esta otra parte de la gráfica no hacía falta hacerla porque no tenía sentido valores negativos en esa situación problemática. Pero acá estamos haciendo un análisis general ya no aplicado a una situación problemática. Bien. Entonces, conclusión, si tenemos una función de proporción, una función racional que responde a la forma más básica, que es la función de proporcionalidad inversa, que es esta que está acá, un número sobre x, el dominio van a ser siempre los reales menos el 0, la imagen va a ser siempre los reales menos el 0, porque no puedo dividir por 0, y la imagen en realidad viene de otra cosa que lo podríamos sacar al final, pero como es teórica, dijimos siempre va a ser igual, directamente la podemos escribir de un principio. Otra cosa muy importante a determinar es lo que se conoce como, y una de las primeras cosas, para mí esto es lo primero. Lo segundo, para hacer el análisis, para mí es calcular lo que se llama ordenada al origen, porque es lo más fácil y sale siempre muy fácil. La ordenada al origen se obtiene haciendo, acuérdense, hay que hacer que la ordenada al origen es el valor de y para cuando x es igual a 0.
Entonces lo que voy a hacer es en mi fórmula darle el valor 0 a x y ver cuánto vale y o f de x. Lo hago, fíjense, voy a hacer acá. ¿Cuánto vale f de 0? Es decir, k sobre 0. Y obviamente el valor de y para cuando k vale 0, cuando x vale 0, y al vale de x0, esto no está definido en matemáticas, o sea, esto no existe en matemáticas. Ese símbolo es el de no existe, la división por 0. Con lo cual, no tiene ordenada al origen o no existe ordenada al origen, no tiene. Lo cual es consecuente con las gráficas, porque el ordenado al origen, recuerden que la ordena el punto de intersección de la gráfica con el eje de las ordenadas. Y si yo miro las gráficas que tenía, a ver, acá están, ninguna de las gráficas corta el eje, interseca el eje de las ordenadas, entonces no va a haber ordenada al origen, porque la ordenada al origen justamente es la ordenada de ese punto donde corta el eje Y. Dicho en criollo, a donde corta el eje Y la gráfica, no la corta nunca, con lo cual no va a haber ordenada al origen, así que el análisis algebraico nos dio algo coherente con lo que vimos en las gráficas. Continuemos un poco más con el análisis. A ver, estaríamos. Entonces, digamos, no tiene ordenada al origen. Vamos a los ceros. Y en los ceros podríamos decir lo mismo. Bueno, lo tercero que analizaría sería lo que se llaman ceros. A mí me gusta este orden. Por lo menos dominio y ordenado al origen lo recomiendo siempre primero. Después son optativos. Los ceros de la función. Los ceros de la función, también a algunos le dicen raíces, pero en este caso no estaría bien decirle raíces, hay que decirle ceros. Son el valor de x, ¿sí? X para cuando y es 0. Es al revés de lo que hacemos en la ordenada al origen. Acá le damos el valor 0 a y obtenemos el valor de x. Entonces le doy 0 a y, ¿qué hago? Hago 0, que es la función o y, es igual a k sobre x. Si 0 es igual a k sobre x, lo que tengo que averiguar es si hay algún valor de x que me haga que y valga 0, ¿cierto? Hasta ahí me siguen. Esto es lo que quiero averiguar yo. Tendría que despejar x. Voy a intentar despejar x, pero no va a tener sentido, porque si intento despejar x, ¿qué me va a quedar? Entonces, x por 0 igual a k. Y k nunca va a ser igual a 0, pero x por 0 sí va a ser igual a 0. Es decir, me va a ser igual a k, pero ya sé que k va a ser un número distinto de 0 porque eso estaba en la definición de la función. ¿Qué sé yo? ¿No? Si analizamos la función 1 sobre x, va a ser 1 igual a 0 lo que me va a dar acá. Si analizamos la función 5 sobre x, lo que me va a dar acá va a ser 5 igual a 0. Es decir, voy a llegar a algo que en matemáticas se llama un absurdo. Con lo cual tampoco tiene ceros. De todas formas, esto también ya lo podríamos haber concluido muy fácil del análisis de las gráficas. Porque cuando yo miro las gráficas, me doy cuenta que nunca corta el eje de las abscisas. Por lo tanto, la función nunca va a tener lo que se llaman ceros o raíces, correctamente en estas ceros. O sea que diríamos que si tenemos la estructura más sencilla de todas, que es la de función de proporcionalidad inversa, no voy a tener ordenada al origen porque no existe la división por 0 y no voy a tener ceros porque al intentar resolver el planteo, que es el valor de x, pero cuando y vale 0, el valor de la variable independiente x, cuando la variable dependiente vale 0, obtengo o llego a un absurdo. Y ese absurdo lo que me dice es que no tiene ceros. No tiene ceros. Bueno, hasta ahora lo único que voy averiguando en mi función es que el dominio son los reales menos el 0 siempre, la imagen son los reales menos el 0 siempre, la ordenada al origen, si la estructura k sobre x no va a existir porque me va a quedar dividido en 0, y los ceros tampoco van a existir porque me va a conducir a un absurdo el planteo. Me estaría faltando analizar lo que se llaman las asíntotas, que vamos a analizarlas muy simple. Las asíntotas son las líneas rectas a las cuales el gráfico se acerca por algunos de los extremos. Y nosotros ya vimos que teníamos los dos ejes así y que todas mis gráficas más o menos hacían algo así. O si eran negativo y k en realidad me hacían algo así. Pero me quedó muy redondita.
hacían algo así, pero en realidad no llegaban a cortar los ejes y cuáles eran las líneas a las cuales la gráfica se acercaba indefinidamente. Las líneas a las cuales la gráfica se acercaba indefinidamente, en definitiva, eran los ejes. Entonces tenemos, la asíntota horizontal va a ser el eje X, este eje de acá. Siempre en la estructura de las funciones K sobre X igual a f de X, que es la función de proporcionalidad inversa, vamos a tener que la asíntota horizontal va a verificar la ecuación y igual a 0. ¿Por qué? Esta recta de acá se llama y igual a 0. Por ejemplo, si tenemos una escala y acá tenemos, por decir, el 3, la recta que voy a trazar ahí sobre el 3, esta recta con línea de puntos, va a ser la recta y igual a 3, porque siempre esa recta y vale 3. Si tuviera acá abajo el menos 5, por decir, y trazo la recta, esa sería la recta. ¿Cómo sería esa recta? Sería la recta y igual a menos 5. Por eso en este caso, como la recta es justo esta que está acá sobre el 0, se va a llamar y igual a 0. Y no hay que poner la asíntota horizontal es 0, porque la asíntota horizontal no es un número, es una recta. Y por ser una recta va a tener una ecuación de una recta, y igual a 0. Después tenemos lo que se llama la asíntota vertical, que también concluimos que iba a ser el mismo eje y este eje va a ser el valor X igual a 0, porque en ese eje, en esa línea, siempre X vale 0, y esa va a ser la ecuación de mi asíntota vertical. Hasta ahora estoy analizando lo que se conoce, estoy analizando la función K sobre X. Hemos dicho que el dominio solo real es menos el 0, la imagen solo real es menos el 0, los ceros no tiene, ordenal origen no tiene, la asíntota horizontal va a ser siempre y igual a 0, la asíntota vertical va a ser siempre X igual a 0. Vamos a ver además lo que se llama el crecimiento de la función. No vamos a definir estrictamente el crecimiento de función, lo que sí les voy a decir más o menos es que estas gráficas siempre, por lo menos la de proporcionalidad directa, inversa, perdón, siempre crecen o decrecen. Entonces vamos a ver si crece o decrece y lo vamos a hacer de una forma bastante informal y sencilla. Yo acá voy a graficar una cualquiera. Lo voy a hacer más grande, voy a borrar esto. Vamos a tomar que los ejes sean más gordos, voy a hacer los ejes un poquito más gordos y más llamativos, X, Y, 0. Y a su vez voy a hacer la función, acá sí, algo así y algo así. Bien, ahí tenemos una función graficada de la forma K sobre X. Lo que sí quería ver, como les había dicho, eran si decrecía o decrecía la función. Para saber si la función crece o decrece, si ya tengo realizado el gráfico, lo que hago es, me paro en un valor de X cualquiera, ¿sí? Y siempre del mismo lado de la asíntota, por ejemplo, acá estoy de la asíntota para la derecha. Si no, lo podría hacer de la asíntota para la izquierda, pero nunca de un lado al otro, siempre o de un lado de la asíntota o del otro. Pongo el valor de X que le corresponde ahí, y me fijo el valor de Y que le da. Por ejemplo, supongamos que acá X era 2. Y ahí me está dando un Y que es, qué sé yo, por decir 2,5 más o menos. Luego, avanzo en X en sentido positivo, tomo otro valor de X y me fijo qué valor de Y me da. Y el valor de Y que me da ahora es 1, cuando X, supónganse, es 3. Entonces, ¿qué pasó? Hago mi tablita con eso que estoy observando y digo, cuando X era 2, me dio Y 2,5. Pero luego avancé en X, siempre en X avanzo. Para hacer la prueba, me da 3. Y en Y me da 1. ¿Qué pasó en Y cuando avancé en X? Y bajó, ¿sí? Disminuyó. Siempre que observe esto del mismo lado de la asíntota, que para dos valores de X diferentes, cuando avanzo en X, crezco en X, los valores de Y decrecen, voy a concluir que la función decrece. Fíjense lo que hace la función. La función estaba acá, voy a hacer con un color amarillo, estaba acá, avancé en X y ¿qué tuve que hacer? Bajar en Y para encontrar otro punto de la función. Entonces la función lo que se hace es decrece, es decir, yo me fijo, hago una tablita de valores, le doy dos valores a X y veo los correspondientes de Y, dos valores distintos a X. Si al crecer X, Y decrece, concluimos que la función decrece. En cambio, si al crecer X, voy a hacer otro gráfico, Y también crece, vamos a concluir que la función
es creciente. Por ejemplo, una función creciente podría ser una función creciente. Podría ser algo así y algo así. Fíjense lo que sucede acá. Ahí, lo que yo me hago, tomo un punto de XS. Me fijo en ese punto de X, ¿a dónde van las imágenes? Ahí está la imagen. Tomo otro punto más adelante de X, acá. Acá en X avanzo, ¿ven? Tomo otro punto, me fijo. Tic, corta ahí, la imagen es ahí. ¿Qué pasó con la imagen? La imagen vino de abajo para arriba, subió. Y X también creció. Entonces, cuando X creció, Y creció, concluyo que la función es creciente. ¿Cómo podría hacer ese mismo análisis? A través de la fórmula, que por ahí les resulta mucho más fácil a los estudiantes. Supongamos que tenemos una fórmula que sea 5 sobre X igual a Y. Entonces sería una función racional que es de proporcionalidad inversa. Yo tomo una tablita, pongo XY, le asigno yo valores fáciles a X, por ejemplo le pongo 1. Cuando X es 1 me queda 5 sobre 1, 5, Y, 5. Y después le pongo, por ejemplo, que X sea 5. Siempre en X yo le impongo que crezca. Y me fijo qué pasa con Y. 5 sobre 5, Y me da 1. Bueno, cuando yo le impuse que X crezca, lo que sucedió con X es que decreció. Entonces la función decrece. Y esa es la conclusión. Si al crecer en X, Y también crece, la función es creciente. Si al crecer en X, la función en Y, que son las imágenes, decrece, la función decrece. Siempre X lo hago crecer y me fijo qué pasa con los valores de Y que le corresponden. Y así se analiza el crecimiento. Vamos a ver los conjuntos de positividad y negatividad. Bueno, eso lo dejamos para otro video y me parece que está que es suficiente. Algo más que faltaría aclarar es algo de notación. Me tengo que acostumbrar a justificar con límite las asíntotas. Entonces acá voy a decir. La asíntota horizontal es Y igual a 0 porque el límite, acá también el límite. ¿De quién? De la función que se trate, f de x, en este caso f de x. En el caso de la asíntota horizontal, acá me va a tener que dar un número que es el mismo que yo pongo ahí. En el caso de la asíntota vertical, acá me va a tener que dar un infinito, es decir, una tendencia a hacerse muy, muy grande. Puede ser infinito positivo o infinito negativo, o los dos, o uno, da lo mismo. En este caso, siempre para buscar la asíntota horizontal X se tiene que ir a más o menos infinito, siempre. Y en el caso de la asíntota vertical, X siempre se tiene que ir acercando al valor que pongo acá. Así que acá pongo el 0. Es decir, lo que estoy diciendo es que el límite de la función f cuando los valores de x se hacen muy grandes es el valor 0. Y eso tiene su correlato con la gráfica, miren. Era sin la gráfica, por ejemplo, está 1 sobre x. Para cuando x se va haciendo muy grande, las imágenes van bajando hasta que llegan casi al valor 0. Es decir, el límite de la función para cuando x se hace muy grande es 0. Lo mismo acá, el límite para la función cuando x se hace muy negativo, valores menos infinitos, me voy sacando para allá. También se hacen 0 acá en el eje. Y la asíntota vertical también tiene su correlato. Porque la asíntota vertical es x igual a 0 porque el límite de los valores de la función cuando x se acerca al valor 0, los valores de la función se hacen muy grandes, se van al infinito. Fijémonos que en el gráfico pasa eso. En el gráfico, acá, si yo me acerco al 0, por acá me acerco a ver si puedo, voy en este sentido para allá, así, me voy moviendo para allá, y acá para allá. Lo que pasa es que me voy acercando acá y las imágenes se van cada vez más altas hasta el infinito. Basta que yo me acerque cuanto yo quiera más acá. ¿Qué más podemos decir? Bueno, no, vamos a cancelar, no guardemos, lo dejemos abierto por las dudas. Y veamos qué más se puede aclarar. Algo más que podemos decir de estos gráficos
que también en relación a las asientos. Bueno, voy a ver si oculto algunos para que no me queden tanto en pantalla. Voy a dejar solamente uno positivo y uno negativo. Dejemos el -9 negativo, por ejemplo, y dejemos el +5 positivo, ¿por qué no? Estoy borrando algunos. Y debería borrar el primero también. No, los ejes no. Ese. Ahí dejé solamente dos gráficos. El amarillo es 3 sobre x, que es positivo. Y bueno. Otra conclusión es que si k es positivo, tiene dos ramas, como estas que están acá, que están en el primer y tercer cuadrante, mientras que si k es negativo, va a tener dos ramas que están en el segundo y en el cuarto cuadrante. Y esas conclusiones debería de ir también teniéndolas presentes. Siempre tiene dos ramas simétricas. Simétrica significa que es como si se copiaran a partir de un eje de simetría. El eje de simetría, veamos cuál es. Vamos a hacer acá. No lo vamos a definir formalmente, porque no sé si necesitamos tanto. Porque más o menos mi trabajo sería el siguiente. A mí me dicen, bueno, análisis gráfico de la función, vamos a hacerlo completo, como si me dieran el ejercicio. 5 sobre x igual a f. ¿Qué voy a hacer para hacer el análisis? Lo primero para hacer el análisis, según les dije, es determinar el dominio. El dominio va a estar dado por aquellos valores, siempre, van a ser todos los reales, siempre todos los reales. Si no está aplicado un problema, lo aclaro. Todos los reales, menos los valores que anulen el denominador. En toda función racional siempre va a ser eso. Todos los reales menos lo que anule el denominador. Entonces acá, lo único que anula a x es justamente cuando x vale 0. Entonces pongo el dominio, son iguales a todos los reales, menos el valor 0. ¿Por qué? Porque x no puede valer 0, porque no puedo dividir por 0. Lo segundo que yo analizaría es lo que llamaba ordenada al origen. Yo les voy a mostrar cómo lo trabajaría yo. La ordenada al origen tengo que darle el valor 0 a x y ver si obtengo algún valor de y. Bueno, lo hacemos. Hacemos el análisis y hacemos 5 sobre, y le damos el valor 0 a x, igual a y. Podemos poner f de x allá si queremos. Yo quiero averiguar el valor de y o de f de x. ¿Sí? Una es notación de ecuación y la otra es notación de función, pero los dos son útiles. También esos valores yo los podría ir teniendo en una tablita. Siempre está bueno tener referencia a la tablita de las cosas que voy a calcular. Le doy 0 a x y ¿qué me pasa? Me queda 5 igual a 0 por y, que es 0. Lo anoto, pero no haría falta, ¿no? 0 por y, que es exactamente 0. 0 igual a 5 es claramente un absurdo. Ahora, ese absurdo significa que, ¿qué me estaría significando el absurdo? El absurdo me estaría significando que si yo le doy el valor de 0 a x, no existe una correspondiente imagen. Por lo tanto, digamos, no tiene ordenada al origen. Sigo con el análisis de mi función. Yo borro, por supuesto que ustedes no necesitarían borrar, pueden seguir en una hoja, en cualquier otro lado que estén tomando apuntes. Lo otro que voy a analizar son los ceros. Continúo en ese orden, ceros. ¿Qué hago los ceros? Le doy el valor 0 a y, como ya dijimos, o a f de x. Entonces pongo, el planteo sería 5 sobre x igual a 0. Entonces yo estoy poniendo 0 acá. Voy a averiguar si hay un valor de x. Cuando hago el planteo, no lo quise recién. Bueno, por razón me equivoqué, entonces. Bueno, entonces recién antes, perdón, les pido mil disculpas, calculé los ceros. Lo que tendría que calcular ahora es el ordenado al origen, entonces. Los ceros, bueno, lo que pasa es que va a pasar lo mismo, tampoco va a existir. No va a existir acá. ¿Qué pasó? Cuando yo le doy el valor 0 a x, me queda k sobre 0 igual a y. Este sería el análisis del ordenado al origen, le doy valor 0 a x. Y no existe la división por 0. Entonces no existe ordenada al origen. ¿Sí? Que sería eso de ahí. No existe ordenado al origen. Cuando x es 0, no existe un valor de y. Por el contrario, cuando y es 0, que es el otro análisis, este sería el análisis primero del ordenado al origen, que lo hice mal. Y después está el análisis de los ceros, que es darle el valor 0, pero acá, ahí. Entonces pongo k sobre x igual a 0. Y acá me queda, bueno, en este caso k era 5, ¿no? Vamos a la situación, dame en particular 5. Lo estoy haciendo general, pero no hace falta, lo estamos haciendo un ejemplo. 5 y me va a quedar que x, perdón, que 5
es igual a x por 0, es decir que 5 es igual a 0 y llego al absurdo. Por lo tanto, no tengo ni ceros ni ordenada al origen. Ya calculé el dominio, sé que no tengo ceros ni ordenada al origen. Continuaría analizando las asíntotas. Entonces me fijo. Asíntota horizontal. Va a verificar una ecuación siempre, si la tiene, que sea y igual a algo. Tengo que averiguar a qué. Y la asíntota vertical va a verificar una ecuación siempre x igual a algo y tengo que averiguar a qué. Para buscar la asíntota horizontal, ya sé que teóricamente, porque ya lo hicimos desde el análisis gráfico, es y igual a 0, pero si no, ¿qué podría hacer si no sé eso? Desde el punto de vista teórico me lo olvido. Para buscar la asíntota horizontal siempre tengo que especular. ¿Qué pasa con los valores de y o f de x? Acuérdense que así identificamos también a la función con y. Cuando x adopta valores muy grandes positivos o muy grandes negativos. Yo tengo una cantidad 5 y esa cantidad 5 la voy dividiendo por números cada vez más grandes. Así primero divido 5 y divido 1, pero después lo hago 5 dividido 100. Pero después hago 5 dividido 1.000.000. Y me voy hacia valores cada vez más grandes acerca del infinito. Después me voy 5 dividido, qué sé yo, 100 millones, lo que fuera. Cada vez más grande, más grande, más grande. Es claro que este cociente cada vez se me va a acercar más al 0. Pero nunca va a llegar a ser 0. Lo pensemos físicamente, que esto es muy importante. Si yo tengo un pan, ¿cierto? Un pan. Imagínense un pan. Y el pan me dice, bueno, el primero lo divido en dos. ¿Qué voy a tener? Dos mitades del pan. Tengo el pancito. Tengo un pancito y una baguette. Esta es la baguette de pan. Lo corto al medio. Uy. Bien, lo dividí. Tengo dos mitades de pan. Bueno, pero ahora digo, cada mitad, a su vez, la corto al medio. Tengo un cuarto de pan. Y ahora las vuelvo a cortar al medio todas. Y bueno, tengo un octavo de pan. Y así puedo seguir este proceso. Pero es claro que yo siempre voy a seguir subdividiendo el pan, pero nunca voy a llegar a la nada misma. Porque siempre divido algo en dos partes. Y no, al dividir algo en dos partes, físicamente, voy a tener la mitad de eso que tenía, pero nunca voy a llegar a nada, que sería el 0 en matemática. Entonces, digamos, nunca esta división va a alcanzar el 0, pero sí se va a acercar al 0 a medida que yo a x lo vaya haciendo cada vez más grande. Por eso se llama un límite, como que nunca se alcanza ese 0, pero es como que se va acercando, que se tiende a ese 0. Entonces, el análisis teórico, ya no una receta, una forma, dijimos, siempre la asíntota horizontal va a ser y igual a 0 en esta función racional k sobre x, pero ¿de dónde viene eso? Eso viene de decir que la asíntota horizontal es la línea en la cual la curva se acerca indefinidamente, se acerca tanto como uno quiera, a medida que por alguno de los extremos. Y bueno, ¿dónde están los extremos? Y los extremos son cuando x se va hacia el infinito o hacia el menos infinito. Y ahí va a estar los extremos de la curva. Ahí, o si la curva está por acá, va a estar ahí el otro extremo. Pero los extremos son siempre yéndose para los infinitos de x. Entonces yo analizo qué pasa a medida que x se hace muy grande, si y se acerca a algún valor. Ese valor que se acerca a y, el que voy a colocar acá, y igual a 0, es mi asíntota horizontal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando x tiende al infinito, el límite, uy, anoté mal el límite. El límite de la función f de x cuando x tiende a infinito es igual al valor 0. Se acerca indefinidamente al 0. En cambio, la asíntota vertical, lo que yo hago es analizo. Supongamos que tenemos un gráfico así. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a un valor determinado? En este caso al 0. Si yo le acercarme a un valor determinado de x, el 0 de x, las gráficas se van hacia el infinito o hacia el menos infinito, tengo la presencia de una asíntota vertical. Es decir, la asíntota vertical la voy a analizar acercándome a un valor de x. Lo que tengo que averiguar es a cuál valor de x, y en este caso es el 0. Si yo me acerco al 0 de x, las imágenes se van al infinito. ¿Cuál es el correlato aritmético? Si yo hago una tablita y quiero especular eso mentalmente, hago así. A x le asigno el valor 1, 5 dividido 1, 5. A x le asigno el valor 10, 5 dividido 10, un medio. Si a x le asigno el valor 100, perdón, un medio, acuérdense que es el mismo que 0,5, ¿no?
x me da 0,05. Si a x le asigno el valor 1000, me da 0,005. Y así lo que me doy dando cuenta es que cuando x tiende a hacerse, cuando x tiende a hacerse infinitamente grande, esto es para horizontal, las imágenes tienden a 0. Y otra tablita parecida podría ser xy, y me fijo qué pasa cuando me acerco al valor 0 de x. Pero eso, bueno, lo dejamos para otro video porque si no les voy a hacer mucho lío. Nos podemos recordar directamente que las asíntotas de la estructura K sobre X siempre van a ser asíntota horizontal Y igual a 0 y asíntota vertical X igual a 0. ¿Por qué? Acá porque el límite para cuando X se hace infinitamente grande de f de X igual a 0, y en la vertical el límite para x que tiende a 0 de la función f de x es igual a infinito. Fíjense que son muy similares las fórmulas, así que bueno, hay que estar atento de no confundirse. Acá está infinito, acá está infinito, y acá está 0 y acá está 0, ¿no? Intenten no confundirse en eso. Y hasta el próximo video, donde vamos a avanzar con el análisis de otras estructuras de funciones racionales y ver un poco cómo hacer el gráfico a mano alzada.